Gracia y paz del que está sentado en el trono y del Cordero. Como dicen las Escrituras, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del vacío, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Y dijo Elohim: nazca la luz, y la luz llegó a nacer. Este es el cuarto capítulo del testimonio del Rúa HaKodesh que he recibido, del testimonio del Espíritu que he recibido. El principio de la Torá, como diría un judío, la revelación de la Torá, el principio y el fin de la Torá, es la revelación del Hijo de Elohim. No solo Él es el principio, sino también es la luz que resplandeció en el principio. Su nacimiento únicamente del Padre en un cuerpo glorificado resplandeció en el universo. La luz gloriosa de la revelación del Hijo de Elohim en un cuerpo glorificado, habiendo nacido únicamente del Padre, por lo cual es el unigénito, el primer nacido del Espíritu. Y unigénito por cuanto nació en el principio únicamente del Padre y el primogénito de toda la creación. Ese es el principio de los caminos de Elohim. Ese es el principio de la revelación de Elohim. Como dice el testimonio de la palabra de Elohim o el testimonio del Espíritu, erróneamente conocido como el Evangelio de Juan, comienza diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Donde se manifiesta de forma explícita el Shema dado al pueblo de Israel, y que el Hijo en sus palabras dijo: el Padre y yo, Ejad. El Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, hermanos, así comenzamos el testimonio del Espíritu que he recibido. Como dice Juan, Primera de Juan, conocida como Primera de Juan, para mí, que he recibido el testimonio del Espíritu. Este es el testimonio de los apóstoles en unanimidad. Esta carta comienza diciendo en el primer capítulo que los discípulos, dice, les escribimos a ustedes, aunque era uno el que estaba escribiendo, en este caso Juan, sin embargo, lo estaba haciendo en nombre de todos los discípulos del Mesías en unanimidad. Ellos todos recibieron el testimonio del Espíritu. Ellos todos miraron, palparon, creyeron y recibieron en un mismo Mesías, una misma enseñanza. Y se manifiesta en este libro que dice: les escribimos a ustedes. Si hubiera escrito en nombre de una sola persona,
hubiese dicho, les escribo a ustedes, pero les escribimos a ustedes de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y le anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Elohim, el Padre, y con su Hijo, el Mesías. De manera que cuando recibimos el testimonio del Espíritu que testifica acerca de la palabra de Elohim que se hizo hombre, la vida eterna que existía desde el principio en la misma gloria del Padre y que en el principio nació, porque sabemos que el Espíritu es eterno, pero el Hijo tuvo un nacimiento en el principio únicamente del Padre, por lo cual es el unigénito, y el primer nacido del Espíritu, por lo cual es el primogénito de toda la creación. Él es el principio, como él mismo dijo, yo que soy el principio. Así que, amados hermanos, este testimonio, que no es personal, es el testimonio del Espíritu que he recibido, tiene únicamente como sentido, como dirección, como camino, como verdad, manifestar la gloria, la obra del Hijo de Elohim en mi vida. Manifestar sencillamente para todas las criaturas en un intento de contribuir a la verdad el testimonio que he recibido acerca del Hijo de Elohim. Dice, como le decía en Juan, es decir, en este libro que es el testimonio de los apóstoles, que es Primera de Juan, así se conoce. Dice que la venida del Hijo, la venida del Mesías quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Por lo tanto, amados hermanos, cuando recibimos este testimonio, no solamente estamos recibiendo el testimonio de Dios, sino que estamos poniendo el testimonio de Dios por encima del testimonio de los hombres. Estamos justificando con esto que Dios es veraz. Como dice, aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Elohim es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree a Dios le hace parecer como mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. De manera que el mismo testimonio del Espíritu, cuando lo recibimos, reconocemos que estamos recibiendo el testimonio del Padre acerca de su Hijo. El mismo Hijo le dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Se lo dijo en un momento en que le estaba diciendo que él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo había enviado, que él era el pan vivo
que había descendido del cielo. Los judíos, al oír estas declaraciones, le dijeron: no conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo éste dice ahora que ha descendido del cielo? El Mesías y el Hijo de Dios le dijo: no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. De manera que cuando usted está recibiendo este testimonio, usted está recibiendo el testimonio del Espíritu. Usted está recibiendo el testimonio del Padre, que le está haciendo presentación de quién verdaderamente es su Hijo unigénito. Juan, el profeta, del cual se dice que si una de las maneras de encontrarse con el Mesías fue precisamente por medio de Juan el profeta. Cuando Juan el profeta, en su testimonio, que estaba dando, Juan dice: este es aquel, dice que Juan dio testimonio de él, capítulo 1, versículo 15, del testimonio de la palabra de Elohim, conocido como el Evangelio de Juan. Juan no puso su nombre, no se atribuyó la autoría de este libro, por cuanto él sabía que él solamente estaba dando testimonio, del cual se le dijo que escribiera. Él sabía que no estaba dando un testimonio personal. Y acerca de Juan el profeta, dice: este es aquel de quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio del Mesías. Nadie ha visto jamás a Elohim, nadie ha visto jamás al Eterno, a Hashem, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era él. Y él confesó: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? ¿Quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué purificas? Juan le contestó: yo purifico con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, según esta versión, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio venir al Mesías, que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí
viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido purificando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua, a purificar con agua, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que purifica con el Ruach HaKodesh. Ya yo le he visto y soy testigo de que es el Hijo de Elohim. Al siguiente día Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando lo vio pasar, Juan testificó y dijo: miren, este es el Cordero de Elohim. De manera, hermano, que si basado en este mismo capítulo 1 de Juan, donde dice que en el principio era la palabra, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Como hemos dicho, aquí se manifiesta la Ejad del Padre y del Hijo. Cuando los judíos increpaban al Mesías por sus palabras, cuando decía que era el Hijo de Dios, los judíos decían que él blasfemaba por cuanto al decir que era hijo de Dios o hijo de Elohim, se hacía igual a Dios, se hacía igual a Elohim. De manera que al ser uno con el Padre, al estar en Ejad con el Padre desde el principio, en verdad se cumple la palabra que no solamente él es el Hijo de Elohim, sino que es Elohim, manifestando la Ejad. Como he dicho anteriormente, el Espíritu es el Eterno. El Espíritu es el Padre y es el Creador. El Hijo tuvo un principio y murió. El Espíritu es eterno. De manera, hermano, que el Hijo siempre dijo: mi Padre mayor es que yo. Reconociendo que no solamente él era uno con el Padre, pero que también había una diferencia entre él y el Padre. El Padre es el Espíritu eterno y el Hijo es el templo por medio del cual el Padre se ha manifestado. De manera que cuando Elohim dijo: nazca la luz, nació en un cuerpo glorificado por la palabra de agua y del Espíritu, nació el Hijo unigénito de Elohim. En las palabras que él le dijo a Nicodemo, le decía que para ver el reino de Elohim había que nacer de nuevo, había que nacer del Espíritu, había que nacer de agua y del Espíritu. Por eso, cuando le leía en Primera de Juan o en el Testimonio de los Apóstoles, porque somos uno con los discípulos del Mesías, cuando recibimos este testimonio, ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo palparon, ellos recibieron el testimonio vivo de la vida eterna que estaba con el Padre, de la palabra que se hizo hombre
y vino al mundo. Y ahora nosotros, por medio de su testimonio y del testimonio del Espíritu, pues recibimos aquel que el Espíritu señala que vino mediante agua y sangre. Cuando vamos, y que es la palabra de Elohim que se hizo hombre, al ser el unigénito, no participa de genes humanos. Al ser el unigénito, significa que nace únicamente del Padre. Él descendió del cielo y vino al mundo. Nuestros apóstoles o los apóstoles del Mesías nos enseñaron que debemos probar los espíritus de aquellos que dicen estar inspirados. Todo espíritu que no reconozca que el Hijo de Dios y el Mesías vino como hombre verdadero no es de Elohim. De manera que podemos comprobar el testimonio del Espíritu en el capítulo 19, cuando dice que conforme a las palabras que él había profetizado sobre su muerte, que a él nadie le quitaba la vida, sino que él de sí mismo la estaba dando por la vida del mundo, dice que cuando él, después de haber bebido el vino agrio y habiendo dicho que todo estaba cumplido, que toda la escritura estaba cumplida, que todo lo que estaba escrito acerca de él se estaba cumpliendo, no solamente las escrituras, sino también las palabras, sus propias palabras, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu, significando que a él nadie le podía quitar la vida, sino que él de su propia voluntad la estaba dando por la vida del mundo. Dice que estando muerto, como era el día antes de la Pascua de los judíos, no querían que los cuerpos quedasen levantados durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los que habían sido levantados con él y le quitaran de allí y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, también al otro que estaba junto, es decir, junto al cuerpo del Mesías. Pero al acercarse, le vieron que ya él estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán hueso suyo, y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. De manera que aquí están las señales que marcan el testimonio del Espíritu. El agua y la sangre y el Espíritu que estaba en él testifican que este es el unigénito Hijo de Elohim, el Mesías, la palabra de Elohim que se hizo hombre y vino al mundo. He hecho esta introducción porque este es el cuarto capítulo del testimonio del Ruach HaKodesh, del testimonio del Espíritu que he recibido. Anterior a este, he publicado por un canal de YouTube
el cual se puede encontrar perfectamente en YouTube. Jesús RHDZ, Jesús RHDZ, testigo de la vida. Ahí usted puede encontrar el testimonio que he recibido y que lo estoy dosificando en base a capítulos. Como he dicho anteriormente, no soy miembro de ninguna religión conocida o existente. No pretendo crear una religión. No soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro. No tengo estudios teológicos avanzados. No reclamo para mí ningún tipo de sustento. Y solamente estoy dando de alguna manera el testimonio del Espíritu que he recibido para contribuir a la verdad. Como dice la palabra del Mesías en el testimonio, dice que la palabra, aquel que es la palabra, estaba en el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Usted dirá que la verdad que vemos actualmente es que al parecer el mundo conoce al Hijo de Elohim. Debo decir con tristeza en mi corazón, conforme a la palabra, que es mejor quererle a Dios y no a los hombres, y es la decisión que yo he tomado en mi vida, de creerle a Elohim, al testimonio que él ha dado acerca de su Hijo, al testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, que es la verdad, por encima del testimonio de los hombres y de la palabra de los hombres. Por lo cual dice que en el mundo estaba y el mundo no lo conoció. Por lo cual, amado hermano, usted dirá, ¿cómo es posible? El mundo conoce al Hijo de Dios, pero la palabra, el testimonio del Espíritu, dice que el mundo no lo conoció. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Usted puede palpar hasta el día de hoy que él vino a su propio pueblo, al pueblo que él formó, al pueblo que él escogió de entre todos los pueblos, de entre todas las naciones, y su pueblo no lo recibió. En el primer capítulo he dicho que no es dado al hombre el juzgar la incredulidad o la ignorancia del pueblo judío, por cuanto Isaías el profeta, habiendo recibido la palabra de Elohim, profetizó que ese pueblo no iba a creer en el anuncio que se le estaba dando acerca del Hijo. Y que esto iba a ser así hasta que por la voluntad de Elohim se le fueran abiertos los ojos y el corazón, y ellos en ese momento van a recibir y a creer en el Hijo de Elohim. Posteriormente tendremos algunos entendimientos de por qué esta ha sido la voluntad del Padre, además de la ignorancia o quizás la dureza del corazón de ese pueblo, si así se le pudiera llamar. Pero realmente es la voluntad de Elohim. Ahora bien, ya hemos dicho que el Mesías es el que vino mediante agua y sangre, y que el Espíritu es el que testifica de esto, porque el Espíritu es la verdad. De manera que cuando el Hijo de Elohim entregó el Espíritu, fue traspasado por un soldado, y de su costado salió agua y sangre. Cuando nosotros miramos a este Mesías,
a este, del cual el Espíritu es el que da testimonio, estamos mirando al Hijo de Elohim. Estamos aceptando el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Perdón. Estamos teniendo la misma experiencia que tuvieron los discípulos. Observemos, si continuamos en el capítulo 20 de el testimonio de la palabra de Elohim, que habiendo resucitado conforme a su palabra cuando le dijo a los judíos, destruyan este templo. ¿De cuál templo estaba hablando? De su cuerpo. Pero destruyan este templo. Está diciendo que Él es el templo donde habita Dios. Él es el templo del Espíritu de Elohim. Y a los 3 días lo levantaré. Habiendo entregado el Espíritu, habiendo sido traspasado por el soldado donde salió agua y sangre, y posteriormente, habiendo sido sepultado, al 3er día, Él se levantó de entre los muertos. Y siendo muy en el mismo día de aquel, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Él entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciéndole, paz a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Mesías, de ver a su Mesías, a su Maestro, a su Señor. ¿Qué le estaba dando? Le estaba dando el testimonio, las señales que lo identifican como el Mesías, como el Hijo de Elohim. Las señales de las manos y su costado traspasado. Si a usted le predican a un Mesías y no tiene estas señales, pues sencillamente a usted le están hablando sobre un falso Mesías. Un hombre llamado Tomás, al cual le dicen el incrédulo, del grupo de los discípulos, no estaba presente en el momento en que el Mesías hace esta revelación a un círculo estrecho de sus discípulos, faltando uno de ellos, que en este caso era Tomás. Y después de haberle mostrado sus manos y el costado traspasado, sopló el Espíritu y le dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Esta revelación o este contexto en que Él le está soplando el Espíritu a los discípulos nos lleva al Bereshit, al principio, cuando Él forma al hombre del polvo de la tierra y le sopla el aliento de vida, le sopla el Ruach HaKodesh. Y dice que vino a ser el hombre un ser viviente. De manera que el mismo que le sopló a Adán
en el huerto del Edén es el mismo que ahora está dando testimonio a los discípulos y le está soplando nuevamente el Ruach HaKodesh a sus discípulos. Lo que quiere decir que él se lo explicó a Nicodemo cuando le dijo que todos debíamos nacer de nuevo, que todos debíamos nacer del Espíritu. Pues Nicodemo se sorprendió diciéndole que cómo era posible que después de ser un hombre viejo, que si se podía entrar nuevamente en el vientre de la madre. Le dijo, hay que nacer del Espíritu, de agua y del Espíritu. Recibimos ese testimonio cuando miramos al verdadero Hijo de Elohim, al que fue traspasado y del cual testifica el Espíritu a nuestro espíritu de que este es el Mesías y el Hijo de Elohim. Y él testificó a sus discípulos enseñándoles sus manos y el costado traspasado y soplándole el aliento de vida. Así recibirán el Espíritu, el Ruach HaKodesh, aquellos que ven, aquellos que lo miran, aquellos que creen en este Mesías y aquellos que lo reciben en sus vidas como el Hijo de Elohim, como el Mesías y como el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Y este testimonio es el testimonio que da el Padre. El Padre es quien testifica a nuestras vidas acerca del Hijo. El Padre es quien nos trae al Hijo. Y de la misma manera que el Padre nos trae al Hijo y nos presenta al Hijo, así el Hijo nos presenta al Padre y conocemos de esta manera al Espíritu. Conocemos al Padre. Conocemos al Eterno. Como le decía a Tomás, no encontrándose presente en este momento glorioso, pues 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Es decir, Tomás estaba presente. Tenían las puertas cerradas, pero el Hijo de Dios entró. Y dice que se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a vosotros. El mismo saludo del primer encuentro con sus discípulos después de haber resucitado. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Elohim.